en otras predicaciones en domingos anteriores, Jesús estaba sanando y sanó a muchísima gente. Y una de las personas que Jesús sanó fue aquel leproso. Y Jesús le sanó y lo envió a su casa. Qué lindo, para que hiciera una nueva vida. Y luego estuvimos viendo el domingo pasado que Jesús entonces sanó a un paralítico, le perdonó sus pecados y después del esfuerzo que hicieron sus amigos para hacerlo llegar hasta donde estaba Jesús, pues este fue restaurado. ¿Y qué le dijo Jesús? Toma tu lecho, toma tu cama y anda. Disfruta ahora de esos pies que Dios te ha regalado para que comiences una nueva vida. Y hoy Jesús como que toma una trayectoria diferente. Hay un nuevo evento en la vida de Jesús y en esta ocasión Él va caminando por la calle y pasa por donde está Leví. Leví era un recaudador de impuestos. Los que recaudaban impuestos no eran necesariamente el tipo de personas que cualquier israelita con renombre, cualquier maestro que quisiera tener discípulos hubiera elegido. ¿Por qué? Porque los que recaudaban impuestos en aquel tiempo eran personas que estaban normalmente extorsionando y cobrando de más a aquellos que le cobraban los impuestos. Y para colmo, los impuestos que cobraban eran los impuestos de ese imperio romano que les había quitado un montón de libertades y los estaba oprimiendo y los estaba de alguna manera pues sacándole los recursos a esa nación de Israel. Así que nadie estaba contento con los que recolectaban impuestos, con los cobradores de impuestos. Y nadie, por supuesto, hubiese elegido a Leví para que lo siguiera. Nadie excepto Jesús. Porque Jesús es diferente. Porque Jesús vino a esta tierra a llamar a todo tipo de personas a que le siga. Jesús vino a esta tierra a sanar a los quebrantados, a restaurar a aquellos que socialmente están completamente rotos y están incluso rechazados por buenas razones, incluso por la misma sociedad. Jesús y Dios nos aman y por eso podemos decir que le queremos amar de regreso, porque Él ha demostrado su amor para nosotros. Quizás usted vino a Cristo siendo una persona de etiqueta y buen carácter y todo eso, pero aún así era pecador y había ofendido a Dios. Pero quizás alguien vino de un poco más hundido en el lodo de esta vida y con un montón de otros pecados que incluso socialmente se rechazan. Y nos encontramos con todo tipo de personas que estaban ahora formando del grupo de discípulos de Jesús, de aquellos que iban a estar caminando al lado de Jesús, aprendiendo directamente de Jesús y haciendo las cosas que Jesús les pedía que hicieran. Y allí va caminando Jesús y se encuentra con este hombre, con Leví. Y lo llama para que sea su discípulo. Y una de las cosas que siempre me han llamado la atención es que dice la palabra que Leví, aquel hombre, se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió, dejando atrás todo. Sin embargo, la pregunta que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, inconscientemente se hacen cuando Jesús nos llama es, ok, ¿cuánto de mi mundo puedo cargar conmigo a esta nueva vida en Cristo? ¿Cuánto de mi pasado puedo seguir arrastrando? ¿Cuántas de mis costumbres, aunque no sean muy buenas, puedo seguir con ellas indefinidamente mientras camino y sigo a Cristo? Y la pregunta que nos hacemos y que yo mismo me hice también en varios momentos de mi vida es ¿cuánto peso puedo echarle más a la bolsa, a mi mochila? ¿Cuánto más puedo yo cargar de las cosas que a mí me gustan? Aun cuando quizás son cosas que Dios nos prohíbe o condena porque sabe que nos hacen más daño que el bien que nos produce. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Nos encontramos esta historia allí en Lucas capítulo 5 y los versículos 27 y 28 nos dan este contexto inicial. Dice que después de esto, después que Jesús estaba haciendo algo, después que hizo esas cosas, dice que salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba esos impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Qué lindo encontrarnos con textos bíblicos como este en la Biblia.
Porque no estamos hablando de una persona que tuviera poco. No estamos hablando de una persona que tuviera un mal trabajo. No estamos hablando de una persona que tenía pocos beneficios de ese trabajo. Estamos hablando de un trabajo lucrativo. Estamos hablando de un trabajo que le daba conexiones con gente poderosa. Y dice que Leví, en medio de su trabajo, se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. Fue donde Jesús le llamaba. Y una de las cosas que más me han llamado la atención en mi vida es que muchas veces nosotros tenemos una comprensión equivocada de lo que significa ser cristiano, seguir a Cristo. Y es muy diferente de cómo se veía en aquel tiempo. La razón por la que Leví se levantó y lo dejó todo para seguirle es porque la única manera en que él podía realmente ser un discípulo de Jesús era si lo hacía de esa manera. En aquel tiempo Jesús estaba con ellos físicamente. Jesús era como uno de nosotros, un ser humano que estaba entre ellos. La única forma de aprender de él era estando con él todo el tiempo. Así que las personas que seguían a Jesús, por lo general no podían continuar con su trabajo. No podían, por lo general, continuar con la vida tal y como la llevaban. Tenían que hacer grandes sacrificios en sus costumbres, en su vida, en sus itinerarios, en sus planes y en su futuro para poder seguir a Jesús. Y por eso dice aquí de manera general que Leví se levantó, dejó su trabajo y se fue a seguir a Jesús. Porque es un estilo de vida nuevo y diferente que demandaba todo su tiempo. Y nosotros hoy, como ya Jesús no está físicamente, pensamos que es diferente. Y cuando alguien nos habla de Cristo, lo que la gente que no conoce a Cristo comprende y recibe es que me están hablando de una religión. Me están hablando de ir a un lugar que le llaman iglesia. Me están hablando de leer un libro que le llaman Biblia. Me están hablando de cambiar algunas cosas en mi vida que son muy malas. Me están hablando de este tipo de cosas, cuando bíblicamente el discipulado, el seguir a Cristo, tiene una connotación completamente distinta, porque es un sacrificarlo todo, es un dejarlo todo atrás, es un entregarme completamente a Dios, a Cristo, para poder aprender de Él y estar dispuestos a abrir delante de Dios todas las gavetas y todas las bolsas y decirle a Dios: todo lo que no sirve, todo lo que no me conviene, todo lo que no me funciona, todo lo que me afecta, todo lo que afecta a mi relación contigo, todo lo que afecta a otras personas, de mi carácter, de mis costumbres, de mi vida, de mi estilo de vida, de mi agenda y mis planes y todo. Aquí, lo que quieras quitar, lo quitas, porque todo ahora te pertenece a ti y yo me rindo completamente a ti. Así era como lo entendían anteriormente y así es como tú y yo debemos entenderlo hoy en día. Porque es verdad, hoy en día Dios no llama a todo el mundo a dejar su trabajo, porque no tenemos que seguir físicamente a Jesús. Pero si Jesús realmente está con nosotros como dijo que estaría, si nos dio su espíritu como dijo que haría, y su espíritu vive en nosotros, si nos ha dejado su palabra como dijo que lo haría y la inspiró y hoy la tenemos tú y yo, entonces no necesitamos a un Cristo físico para ir detrás de Él y estar en un lugar específico donde Jesús esté. Ahora, donde quiera que estemos, estamos con Cristo. En cualquier lugar donde estemos, podemos aprender de Cristo. En todo momento podemos dejarnos confrontar y disponernos a cambiar a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros siempre. En aquel tiempo Leví se levantó y lo dejó todo porque tenía que ir detrás de Jesús. Hoy tú y yo todavía tenemos que ponerlo todo a disposición de Cristo para que solamente deje lo que Él quiera dejar y el resto lo tire y que nos añada las cosas que nos están faltando. Pero eso lo hace porque constantemente está con nosotros. La diferencia ahora es nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Realmente estamos dispuestos a dejarlo todo para que Dios decida qué es lo que se queda y qué es lo que se va? ¿O vamos a seguir aferrados a algunas cosas que le vamos a decir: sí, Señor, revisa aquello,
pero esto que está aquí, mi bolsillo, mi cartera, esta maletica de aquí, no me la toques, porque esa no la pienso cambiar. Y no dejamos que Dios transforme y cambie áreas de nuestras vidas. Eso no es un discipulado. Eso no es seguir a Cristo. Eso es escoger, de acuerdo a nuestra voluntad, qué es lo que vamos a poner a disposición de Dios y qué es lo que no. Eso es nosotros tener a Dios como en segundo plano. Eso es nosotros tener a Dios como alguien a quien le vamos a pedir ayuda si lo necesitamos, pero que Él no tiene autoridad completa sobre nuestras vidas. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo nos convirtamos en discípulos, en cristianos porque siguen a Cristo de verdad y que podamos ser un buen ejemplo a los que están allá afuera sin Cristo. ¿Qué cosa es bíblicamente un cristiano? Bueno, el cristianismo bíblico básicamente se funda en los tiempos bíblicos. Nos encontramos allí en Hechos capítulo 11, versículo 26, y dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes eran llamados cristianos? Cualquiera. ¿Quiénes eran llamados cristianos? Los discípulos de Cristo. Y recuerden, el discípulo de Cristo era quien estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Es quien había puesto toda su vida a disposición de Cristo para que Él le cambiara su vida y le guiara el destino. Y esto es básicamente lo que significa. Un cristiano es un discípulo de Cristo, un seguidor de su vida y sus enseñanzas. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano no es alguien que viene a la iglesia. Un cristiano no es alguien que levanta sus manos y ora. No, muchos cristianos hacen eso. Los cristianos sí deben venir a la iglesia, pero el venir a la iglesia es un resultado de lo que soy. Por cuanto soy cristiano, por cuanto sigo a Cristo, por cuanto Él tiene autoridad completa sobre mi vida, por cuanto Él decide lo que se queda y lo que se va, y lo que cambia en mi carácter y lo que deja, por cuanto Él reina en mi corazón, es que entonces yo voy a la iglesia, es que entonces yo le canto canciones, por eso es que hablo con Él, porque entre Él y yo ya hay una relación. Y a diferencia de la gente religiosa, la gente que quizás asiste a la iglesia, aquellos que quizás por curiosidad están viniendo a la iglesia o leen la Biblia o que en un momento de necesidad hablan con Dios, bueno, eso no necesariamente le hace un cristiano, porque un cristiano es aquel que se ha rendido a Cristo, alguien que se deja discipular, se deja enseñar, se deja cambiar, se deja transformar, tanto su carácter como sus costumbres, como sus hábitos, como sus planes. ¿Estamos nosotros en esta categoría? ¿Somos nosotros de este tipo de cristianos? ¿O somos como los que dicen por ahí, en vez de cristiano es un cristino? ¿Verdad? No, le falta una letra, como que le falta algo, no está completo. Y si nos falta esa vulnerabilidad delante de Dios, esa disposición a que Él nos cambie, nos guíe y nos transforme, entonces todavía no estamos a ese nivel de ser llamados cristianos. Todavía somos como curiosos de las cosas de Dios. Somos gente religiosa, cosas por el estilo, pero no cristianos. Porque el cristiano viene de una connotación específica. Se le dice cristianos a aquellos que ya estaban en la categoría de discípulos de Cristo, que ya habían aprendido de Cristo, que ya estaban imitando a Cristo, que ya estaban caminando en el camino que Cristo había establecido. Entonces, ¿cómo aquello que hizo Leví lo pudiéramos poner en práctica a nosotros hoy en día? Pues tenemos cosas maravillosas que ni siquiera Leví tenía todavía. Hoy tú y yo tenemos el ejemplo de Cristo y su ejemplo debe guiar nuestros pasos. Dice la palabra de Dios en Juan 13:15, allí cuando Jesús estaba junto con los discípulos para tener su última cena, la última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado. Dice que Jesús les dijo antes de lavar sus pies, cuando lo estaba haciendo, dice, porque ejemplo les he dado, ¿para qué? Para que así como yo los hice, como yo les lavé los pies y esto, ustedes también lo hagan. ¿Qué había hecho Jesús? Le había lavado los pies a sus discípulos. ¿Quién era Jesús? El maestro. Quien debía tener a sus discípulos lavando sus pies, era el que estaba lavándole los pies a los discípulos.
el que debía ser atendido, servido y honrado, es el que estaba honrando, sirviendo y atendiendo a sus discípulos. Y en este caso Jesús les dice a ellos, este ejemplo se los estoy dando para que ustedes aprendan que aunque un día lleguemos a un nivel de discipulado, a un nivel de conocimiento, a un nivel de autoridad religiosa, nunca vamos a dejar de ser servidores y con humildad atender a aquellos a quienes estamos guiando. Y le dice esto. Entonces el ejemplo que Cristo nos deja, ese ejemplo debe guiar y determinar también la dirección de nuestro discipulado. ¿Qué significa? Que debemos conocer la vida de Jesús para aprender de lo que Él hizo, de su ejemplo. ¿Y qué hizo Jesús? Respetó a sus padres, creció sometido a la autoridad de sus padres. ¿Qué hizo Jesús? Leyó y aprendió las Escrituras, por eso la conocía. ¿Qué hacía Jesús? Iba siempre a la sinagoga, que es como para nosotros hoy la iglesia. Él siempre estaba buscando estar en comunión con sus hermanos en Cristo, con sus hermanos de la fe para adorar y buscar de Dios. ¿Qué hacía? Jesús también fue generoso y contribuía, y Jesús hacía las cosas que socialmente o que las cosas que desde el punto de vista de la fe también debían ser hechas. ¿Qué hacía Jesús? Jesús enseñaba, Jesús tenía compasión, Jesús también sanaba porque tenía la autoridad para hacerlo. Y si alguien aquí ha recibido, por ejemplo, el don de sanidad o cualquiera de los dones que el Espíritu Santo, con los que el Espíritu Santo nos empodera, debemos también hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Debemos aprender de Jesús y de su ejemplo. Y si queremos ser sus discípulos, realmente vamos a querer seguir su ejemplo y modelar lo que Él hizo. ¿Puedo escuchar un amén ahí? Porque es importante. ¿Qué otra cosa tenemos de Jesús que puede guiar y determinar la clase de discípulo y la dirección en la que debe ir nuestra vida? Bueno, sus mandamientos. También sabe que Jesús estableció y afirmó mandamientos en su ministerio. Y su ministerio nos guía a la forma en la que vamos nosotros a comportarnos también. Nosotros tenemos libertad. Y Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. No me voy a estar dejando dominar por esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque tengo libertad, tengo también a un Cristo que para imitarlo, mi conducta debe ser transformada por su presencia. ¿Y qué es lo que dice allí en Juan 13, del 34 al 35? Dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo les he dado un ejemplo que les he demostrado cómo se ama. Yo les he amado a ustedes, les he servido, les he demostrado cómo se aman. Así, con ese ejemplo hagan. Pero ahora no es solamente como una iniciativa tuya. Quiero que sepamos que como cristianos, como discípulos de Cristo, como gente que están llamados a seguir a Cristo, tenemos mandamientos que cumplir. Así que la fe también incluye que tú y yo sometamos muchas veces algunas de las cosas que nos gustarían hacer y no hacerlas, porque Dios dice que no es bueno. Y hacer otras cosas que no nos gustaría hacer y hacerlas porque Dios dice que debemos hacerlas. El odio no cabe entre los cristianos. Y lo rico que es odiar a veces. Es verdad que es un veneno, pero da una satisfacción a veces cuando uno puede hablar mal de otro. A veces da tremenda satisfacción cuando uno puede estar chismeando. Y así como uno se llena la boca de decir cosas feas. No sé, hay gente que disfruta eso. La carne lo podrá disfrutar. Pero dice el Señor, no lo pueden hacer. Si lo hacen, están en desobediencia. Si hacen eso, están deteriorando su salud espiritual, su relación conmigo. Lo que yo les mando a que ustedes le hagan es que se amen. Y es verdad que hay gente que es difícil de amar, porque para amarlo uno tiene que hacer un esfuerzo grande. Pero dice el Señor que hay que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús en el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos,
¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los que tienen, si tienen amor, los unos por los otros. La gente que se deleita en el odio, la gente que desprecia a los demás, la gente que es racista, la gente que escoge a quién servir y a quién no. Son personas que están queriendo quizás ser discípulos, pero todavía no están en esa categoría. No estamos complaciendo a Dios, no estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos amando. Y es verdad que amar no es permitir cualquier cosa. Es verdad que amar no es dejar que la gente haga lo que le dé la gana y que no nos importe. No, porque hay una distorsión de lo que significa amar hoy en día que es muy distinta de lo que es el amor bíblico. Pero al menos tú y yo estamos bien claros en lo que no es amar. No es amar cuando tú y yo sentimos odio, resentimiento, reserva, racismo con cualquier otra persona. Eso no cabe. Eso no cabe. Para nosotros no debe existir eso de que qué mal me cae fulano. No es sano. Si lo hemos dicho, si es algo que lo decimos a cada rato, si es una sensación que tenemos con determinadas personas, porque quizás sean difíciles. Porque a veces los difíciles somos nosotros y pensamos que los demás son... Pero si eso pueda pasar, mira, lo que nos llama el Señor es decirle, Señor, perdóname por sentir así. Mira qué rechazo le tengo a esta persona. Mira qué mal me cae fulana. Odio a tal persona porque me hizo daño en el pasado, porque me traicionó o por lo que haya hecho. Y lo que nos toca a nosotros es decirle, Señor, perdóname por tener esos sentimientos. Y ayúdame a cambiar, ayúdame a sanar, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser humilde, ayúdame a dejar que tu Espíritu Santo me transforme. Porque nos enfermamos y nuestro discipulado, nuestro testimonio al mundo como discípulos es una basura. Y al final nadie quiere saber del Dios en el que tú y yo creemos. ¿Por qué? Porque estamos testificando de un Dios falso, no del Dios bíblico, que aunque es un Dios recto y santo, es un Dios de amor también. Y tenemos que aprender a encontrar ese balance. Y Jesús nos ha dejado mandamientos claros de cosas que debemos hacer para demostrar que somos sus discípulos. Uno es amarnos los unos a los otros, sobreponernos a nuestras discordias, a nuestros malentendidos, ser lo suficientemente humildes como para pedir perdón y también para perdonar. ¿Y qué otra cosa pudiéramos decir que guía nuestro discipulado, nuestro testimonio, nuestro carácter para llegar a una vida íntegra delante de Dios? Bueno, dice Mateo 28, del 19 al 20. Aquí Jesús está hablando antes de ir a su trono de gloria en el cielo. Y Él está hablándole a sus discípulos y hace una combinación entre un mandamiento y lo que debemos hacer y con lo que Él nos da. Y es esa parte de inspiración. Nosotros como cristianos creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es inspiración divina. ¿Y qué es inspiración divina? Lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Dios nos ha comunicado, las historias que la palabra de Dios considera o que Dios considera que valen la pena para nosotros recordar, aprender y dejar que transformen nuestras vidas. Jesús dice en Mateo 28, 19, del 19 al 20, por tanto vayan, aquí está el mandamiento, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Dónde? De todas las naciones. ¿Y qué es lo que deben hacer? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está un mandamiento claro. Como cristianos, seguidores de Cristo, si queremos realmente ser lo que Cristo quiere que seamos, sus discípulos, debemos predicar el Evangelio. Debemos hacer discípulos. Debemos comunicarle a otros la verdad de Cristo y enseñarlos a aprender más. De lo poco que sepamos hasta que aprendamos más. Pero debemos tratar de conectar a otras personas con nuestro Maestro, que es Cristo. Pero no es eso solamente, dice, sí, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más le dijo? Y enseñándoles, ¿qué cosa?
que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice Jesús, yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos, ese es el mandamiento. Pero le van a enseñar lo que yo les voy a inspirar. Todas las cosas que yo les he mandado y que a través de mi Espíritu Santo ustedes reciban como revelación divina, yo quiero que eso les guíe. Y esa es la inspiración de Dios para nosotros. Que Dios ha inspirado a sus hijos para dejar plasmada la voluntad de Dios, el consejo de Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos de Cristo, que en aquel tiempo eran unos pocos? En el día del Pentecostés fueron empoderados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Exactamente esto. Comenzaron a predicar el Evangelio. El primer estadio del discipulado, que la persona se conecte con Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces? Comenzaron a enseñarles a obedecer, a guardar, a hacer todas las cosas que Jesús había mandado. ¿Dónde se encuentran muchas de esas cosas? Se encuentran allí en los evangelios, en las historias de Jesús, en las palabras de Jesús. Pero Juan dijo algo muy importante, uno de los escritores de los 4 evangelios, en el evangelio de Juan, al final dijo, y esto que está escrito es muchas de las cosas que Jesús dijo, pero no todo. Si escribiéramos todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en esta tierra para documentar toda esa información. ¿Y qué es lo que hizo el Señor a través del Espíritu Santo? Inspiró a sus seguidores, a sus discípulos, gente como Mateo, como Lucas, como Pablo, como Pedro, como Santiago, como el otro Judas, no el que traicionó a Jesús, otro Judas, Juan, todos esos seguidores de Cristo los inspiró para que les escribieran cartas a las iglesias. Una de esas cartas es la que estamos estudiando en el estudio bíblico los miércoles, la de los Efesios, pero está de los Corintios, está la de los Gálatas, está los Romanos y un montón de otras cartas. Esa es la inspiración divina para ti y para mí. Ese es el consejo de Dios que debe también canalizar, transformar, guiar, dirigir nuestra conducta y nuestra fe. Y así se forma nuestro carácter de discípulo, de seguidor de Cristo. Y este tipo de cosas van formando nuestra vida y nuestra fe. Y exactamente eso era lo que seguían haciendo. En Hechos capítulo 2, 42, dice que después de haber predicado el Evangelio en el día de Pentecostés, mucha gente vino a Cristo, como 3,000, dice la palabra. Y ellos comenzaron a ser discipulados. ¿Y qué era lo que hacían? Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué cosa era la doctrina de los apóstoles? Doctrina es enseñanza. Estaban ellos perseverando, aprendiendo y tratando de aplicar lo que los apóstoles le estaban enseñando, que Jesús les había enseñado a ellos. Entonces ellos se habían convertido en el canal, en el eslabón que conectaría a esas otras personas nuevas que no conocían a Jesús con Jesús. El eslabón eran ellos. Hoy los eslabones somos tú y yo. Tú y yo somos ese eslabón en esta conexión entre Cristo y nuestros hijos, Cristo y nuestros amigos, Cristo y nuestros vecinos, Cristo y nuestros hermanos. Tú y yo somos esa conexión. Y como mismo aprendían y aplicaban en la antigüedad esas cosas, hoy tú y yo tenemos una Biblia para leerla cada día. La tenemos en el teléfono, en el bolsillo, en la cartera, la tenemos a toda hora. Tenemos cultos de estudio bíblico. Tenemos domingos para seguir aprendiendo y adorando a Dios. Debemos aprovecharlo, porque eso es lo que va a formar nuestro discipulado. Y eso nos va a ayudar a entender mejor el reino del Señor. Mateo, y con esto ya estoy terminando, dice la palabra allí en Mateo 7 del 13 al 14, palabras de Jesús también, y que hablan de esta vida y de cuánto realmente podemos seguir cargando con nosotros mientras seguimos a Jesús. Dice Jesús, entren ¿por dónde? Entren por la puerta estrecha. A mí a veces, si como mucho, este botón se pone como si quisiera romperse por ahí para allá. A veces ni me lo puedo cerrar, porque como mucho.
Este es un trajecito más grande, por eso cabe. Pero dice, entre por la puerta estrecha. La puerta estrecha no es necesariamente cómoda. Esas puertas estrechas son las que uno tiene que entrar de costadito, o las que uno no puede traer nada con uno. Dice, ¿por qué? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque dice, hay dos puertas en la vida y uno tiene que decidir por dónde va a entrar. Y dice, hay una puerta ancha, una puerta amplia, y es una puerta cómoda. Ahí las personas pueden llevar todo lo que quieran, porque cabe, ahí pueden llevar maletas, mochilas, pueden arrastrar, o pueden ir en camiones con un tráiler atrás, lleno de cosas de todo tipo, buenas y malas, no importa. Allí la gente puede ir en grupo. Es una puerta amplia, una puerta grande, una puerta cómoda. Dice, así es la vida de aquellas personas que van caminando hacia la perdición. La vida parece muy cómoda, la vida parece muy alegre, aparenta ser una vida disfrutable, pero es una vida que guía a la perdición. ¿Y cuál es el consejo de Jesús? ¿Entra por dónde? Por la puerta estrecha. Jesús nos está diciendo, la puerta amplia, la puerta atractiva es mortal. La puerta que yo les aconsejo es la puerta estrecha. Es la puerta que no es la más cómoda. Es la puerta donde tú no puedes llevar a nadie más a tu lado. No puedes estar trayendo muchas cosas contigo. Porque es una puerta estrecha. Por allí cabes tú solamente. A veces pensamos que Cristo murió también por nuestros hábitos, que Cristo murió para que sigamos cargando con nuestras malas costumbres. Parece pensar a veces que el cristiano piensa que Cristo murió para que sigamos nosotros disfrutando del pecado. Y no, Cristo murió para quitar todo eso de nuestra vida, porque eso es mortal, porque eso es mortífero, eso es veneno. Y el Señor nos quiere librar de esas cosas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Sí, la mayoría tristemente va a seguir escogiendo la puerta amplia, la vida cómoda, no tener que rendirle cuentas a Dios, no tener que cambiar lo que uno no quiere cambiar, pero es mortal, lleva a la perdición. Y entonces dice Jesús, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Alguien mucho más inteligente que yo, por supuesto, hizo este diseño o hizo esta metáfora, comentó esto de que la puerta al cielo es como una cruz, una puerta en forma de cruz. Dice que la cruz no es muy ancha, y dice que por esta puerta uno tiene que pasar así, porque es en forma de cruz. Y uno tiene que pasar por esa puerta así y no puede llevar más nada, porque es una puerta estrecha. Y que hay veces que nosotros pensamos que para el cielo nos vamos a llevar todo. Y decía, de hecho, Job, desnudo vine a esta tierra por el vientre de mi madre, y desnudo me iré de ella. No me llevaré nada. Dios da y Dios quita, y su nombre es bendito. Pero a veces nosotros pensamos que vamos a vivir nuestra vida para acumular cosas, y nada de eso nos vamos a llevar. Nada de eso nos vamos a llevar. La alegría, el gozo en el cielo, en la presencia de Dios, en la nueva tierra y el nuevo cielo van a ser tan grandes que ni nos vamos a acordar de los momentos más alegres que hayamos tenido en esta tierra. Tanto va a superar la presencia de Dios a las cosas que estamos viviendo hoy, que ni de esas cosas tendremos memoria, porque serán muy superadas por lo que el Señor está preparando. Dice, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha venido al corazón, a la mente, a la comprensión del hombre, las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Diga que sí, aunque sea por fe. Si amamos a Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso. Pues es verdad. Por esa puerta estrecha a la presencia de Dios, por ese camino angosto, no podemos llevar mucho. No, nosotros y ya. Jesús murió por nosotros. Nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres,
las cosas que nos hacen daño, que le hacen daño a otras personas, las cosas que nos alejan de Dios, nos conviene dejarlas atrás para seguir a Jesús. Entonces, si fuéramos a responder la pregunta, ¿cuánto peso puedo cargar para seguir a Jesús? Solamente el tuyo. Solamente tú. Jesús murió por ti, para salvarte a ti. Nada de lo de este mundo tú necesitas. Nada. Lo más importante ya lo has conocido. A Él. El que murió por ti en la cruz, el que te da vida, perdón de pecados y una esperanza eterna, que como ya he dicho, ni siquiera la muerte nos puede quitar. Dios nos ayude a que podamos honrarle cada día, servirle cada día y ser un buen testimonio de lo que significa ser un hijo de Dios. Alguien que le sigue, alguien que le ama y alguien que da testimonio de Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar su nombre, porque Él merece alabanza, Él merece gloria hoy y siempre.